Yo soy Manuela Moreno. Y al contrario que al señor Costa, a mí no me reconoce nadie, porque de mi vida no se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe es que yo fui la primera persona enterrada en este cementerio de Torrero en el año 1834. Así que, señor Costa, no presuma de años que le saco casi un siglo. Está usted como una rosa, doña Manuela. Bueno, así que yo soy el muchacho de la comitiva, apenas he cumplido los 114. Bueno, Chaval. un chaval, como quien dice, Ángel Sanz. No sé si ustedes lo recuerdan, embajador en Budapest, el ángel de Budapest le llamaban. Él salvó a miles y miles de judíos, los escondió de los nazis, falsificó pasaportes. El Schlinder español, ¿eh? Sí, pero bueno, no hemos venido a hablar de nosotros, que ya nos recuerdan de otros años. Hoy hemos venido a dar la bienvenida a otro de nuestros convecinos del más allá, que ha tenido a bien venirse al más acá, y que va a reaparecer aquí dentro de un instante. Sí, y puesto que les hemos convocado a todos delante del mausoleo de don Miguel Fleta... Se imaginarán ustedes, Se imaginarán que nuestro invitado especial es ni más ni menos que el inmortal tenor aragonés Miguel Fleta. ¡Ay, qué emoción, qué ganas de que aparezca de una vez y se cante unas joticas! Igual es que está esperando a que ese operario termine de limpiar bien la tumba. Bueno, es que en realidad yo no estaba limpiando la tumba. ¿Ah, no? No, en realidad yo soy Miguel Fleta. ¡Ay, señor Fleta! ¡Ay, qué maravilla! Encantado de conocerle, señor Fleta. Es un honor. Es un placer, un privilegio tenerle aquí en esta mezcla extraña de cuerpo y espíritu, de materia y recuerdo en la que le estamos nosotros aquí. Señoras, señores, es un placer hallarme entre ustedes. Muy bien. ¿De qué cante? Bueno, yo me muero de ganas por oírle cantar. Podría cantar una jotica, que yo sé que es lo que más le gustaba a usted cantar. Por supuesto, una jota. Ahora, ¿me van a permitir que me apoye en uno de estos cachivaches modernos que utilizan ustedes ahora? Para darme un poco las notas. ¡Hola! ¿Sí le parece bien una jota como, por ejemplo, la jota del Trus de los Tenorio? Sí, Por supuesto. Te quiero, morena, te quiero, como se quiere la gloria, como se quiere el dinero, como se quiere una madre. ¡Te quiero! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, ¿por qué no nos canta ahora la de los de Aragón? Que demuestra nuestro espíritu bravío, indomable, Los de Aragón no saben qué es llorar. Los de Aragón no saben qué es mentir. Los de Aragón no caen sin luchar, pecho a la vida hay que vivir. Maravilloso, maravilloso. Lo único, una cosa, tal vez acaban de terminar las fiestas del Pilar. Ha habido bastantes jotas. Sí, eso es verdad. Hemos tenido a Juanjo y a Nayara cantando por todos los rincones, el J-Talent. Tal vez de jotas ya estamos bien servidos. sí. Y este año es el 100 aniversario de que Miguel Fleta debutó en la Scala de Milán, cantando Rigoletto, dirigido por Toscanini. Podría cantar la Donna è mobile. Lo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer. Toscanini no estaba de acuerdo en cómo interpretaba yo el aria. Me llamó aparte y me dijo: joven, si canta usted el aria como lo suele hacer, yo no le dirigiré. Aquí la única estrella soy yo. Yo le dije: maestro, usted está en el foso y de espaldas al público. De cara al público estoy yo. Y decidí que la iba a cantar como lo había hecho siempre. Él efectivamente abandonó el atril y no dirigió la primera vez que canté el aria. El aplauso fue unánime, fue tan fuerte que me vi obligado a avisar el aria. Ahora, como decimos aquí en Aragón, Toscanini rebló y salió a dirigir el bis correspondiente.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Extraordinario! Eso de que la mujer es voluble, es engañosa, de que no te puedes fiar de ella, eso ahora no está muy bien visto. Mejor vuelva a las jotas, cántese otra jota baturra, el guitarrico, el guitarrico. No ha terminado de cantar los de Aragón. Cuando terminaba las funciones en el teatro y salía al balcón de mi hotel a que la gente que no había podido entrar al teatro me pidiese temas y yo me podía pegar horas cantando. Haremos una votación a mano alzada entre los de Aragón y el guitarrico. Los de Aragón es la A ver, ¿quién desea que cante los de Aragón? ¿Y quién desea que cante el guitarrico? El guitarrico. También. Pero algunos han votado 2 veces, no quiero decir nada. Bueno, Vale. si somos realmente demócratas, habrá que decir que habrá que cantar el guitarrico. Habrá que decir. Bien, cante. Suena guitarrico mío, suena guitarrico, suena, y no te importe que el viento vaya barriendo tu pena, como el viento es para todos, puede tropezar con ella. Dila si la ves cruzar, dila pero muy bajico, dila que estoy medio loco, dila que loco perdido, dila que la Inquisición, dila que era un gran tormento, pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dila muchas cosas, dila que lo quiero, dila que no vivo, dila que me muero. Dila que me mire siquiera un poquito, dila que se apiade de este baturrico. Calla, guitarrico mío, calla. ¡Bravo! Muy bien. También que se podía haber quitado la bata esa horrorosa que lleva. Se ve usted que va de baturrico, es que... Esta es la bata de trabajo de un pintor, nada menos que la de Mario Cavaradossi, con la que sale en el primer acto. Es el personaje masculino principal de Tosca. Uno de mis principales triunfos y personajes. De hecho, pensaba cantar para despedirme el aria del adiós a la vida de Tosca. ¿Qué mejor sitio y en qué mejor día? Muy apropiado, sí. Tiene mucho que ver con mi vida. Yo fallecí antes de cumplir los 41 años, en lo mejor de la vida. El final del aria dice: se ha desvanecido mi sueño de amor. El tiempo ha huido y yo muero desesperado, y no he amado nunca tanto la vida. O dolci bacio, languide carezze, mentr'io fremente le belle forme di sciolea dai veli, svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e muoio disperato, e muoio disperato, e non
tanto la vida, tanto la vida. Nunca he amado tanto la vida, nunca he amado tanto. Tengan la fortuna y el recuerdo de haberlo disfrutado cantando en vivo, que ya tal vez hasta el año que viene. Hombre, en vivo igual no es la palabra. Vamos, creo yo, en vivo no... Bueno, Déjense de matices ahora, hombre. Y ahora agradezcamos a todas estas personas que han hecho posible que nosotros volvamos de nuevo a la vida gracias a su atención y a su imaginación. Muchas gracias. Venga. Gracias. Estáis aquí todos, nos habéis transportado a otra época, gracias. Muchas gracias. Bueno.